Continuamos con la segunda parte de vectores con esto que se llama operaciones con vectores. En el álgebra vectorial se definen las siguientes operaciones: adición de vectores, producto de un vector por un escalar, producto escalar y producto vectorial. Vamos a ver con detalle cada uno de ellos. Vamos con la adición de vectores. Es una operación que tiene por finalidad hallar un único vector denominado resultante, el cual es igual a la suma de un conjunto de vectores. Bien, aquí en la representación gráfica al lado izquierdo observamos una esfera y sobre él actúan tres vectores que en este caso vendrían a ser fuerza. La fuerza F1, F2 y F3. El objetivo de la adición de vectores es que estos tres vectores puedan ser representados por medio de uno solo, que justamente vendría a ser este vector R denominado vector resultante. Matemáticamente, este vector R es la suma vectorial de F1 más F2 más F3. También debemos saber de antemano que sumar vectores no es lo mismo que sumar números. Y para ello vamos a aprender dos métodos para sumar vectores: el método del paralelogramo y el método del polígono. Empecemos con el método del polígono. Dados los vectores A, B y C, véase la figura, el método del polígono consiste en colocar los vectores uno a continuación del otro, de tal manera que se traza la resultante uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector. Bien, aquí tenemos los tres vectores A, B y C y en primer lugar vamos a ordenarlos uno a continuación del otro, es decir, el extremo de un vector con el origen del siguiente vector. Una forma sería de la siguiente manera. Aquí tenemos a los vectores A, B y C, uno a continuación del otro. Y una vez ubicados los tres vectores uno a continuación del otro, lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Ubicamos el inicio, que vendría a ser el origen del vector A, y ubicamos el final, que vendría a ser el extremo del vector C. Luego trazamos desde el inicio hacia el final un nuevo vector, que vendría a ser el vector resultante, que vendría a ser la suma vectorial de los vectores A, B y C. El vector R es el vector A más el vector B más el vector C. Debemos también saber de antemano que los vectores los podemos ubicar convenientemente. Otra forma sería de la siguiente manera. Ahora hemos dispuesto en primer lugar al vector C, luego al vector B y finalmente al vector A, uno a continuación del otro. Una vez dispuestos de esta manera, ubicamos el inicio, que vendría a ser el origen del vector C, y el final, que vendría a ser el extremo del vector A. Luego trazamos un nuevo vector desde el inicio hasta el final, y este nuevo vector justamente vendría a ser el vector resultante de estos tres vectores. El vector R, de igual manera, es igual a la suma del vector A más el vector B más el vector C. Recuerda, este vector resultante R representa a los tres vectores originales. Dicho de otra manera, en lugar de colocar estos tres vectores, solo puedo trabajar con un único vector, en este caso el vector R. Y también el vector R es la suma vectorial de los vectores que lo componen. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si estos vectores, al ubicarlos uno a continuación del otro, ya cierran el polígono? En los ejemplos anteriores necesitábamos la resultante para cerrar el polígono. Veamos qué pasa con el polígono cerrado. Sean un conjunto de vectores y luego de colocar a los vectores uno a continuación del otro, se observa que dichos vectores forman un polígono impidiendo dibujar la resultante. Entonces se dice que dichos vectores forman un polígono cerrado. Veamos. Aquí tenemos tres vectores, A, B y C, y luego de colocarlos uno a continuación del otro, vemos que ellos por sí mismos cierran un polígono. No se necesita de la resultante para cerrar el polígono. Podríamos decir que el origen de A es el inicio, y luego de seguir a los vectores, vemos que ese inicio también es el final. Debido a que el inicio y el final son el mismo punto, no podemos dibujar el vector resultante. Es por esa razón que se dice que el vector resultante es nulo, o el vector resultante es el vector cero. Recuerda también que la resultante es la suma de esos vectores. Entonces también podemos afirmar aquí lo siguiente: como R es A más B más C, entonces afirmamos que A más B más C es igual al vector 0. Aquí también sería importante hacer la aclaración de que un error común es pensar que A más B más C es igual a 0 como número, pero recuerden que esta suma vectorial es igual al vector 0, el cual también existe. Aquí tenemos otra representación, 4 vectores,
el vector M, N, P y Q cierran ya un polígono, y de igual manera decimos que la resultante no se puede dibujar o que la resultante es igual al vector nulo. Recuerda que el resultante es la suma de esos cuatro vectores, vector M más vector N más vector P más vector Q, o de igual manera podemos decir que M más N más P más Q es igual al vector 0. Muy bien, hasta aquí hemos visto esta teoría y ya estamos listos para resolver los siguientes ejemplos. Ejemplo número 2. En los siguientes casos trace el vector resultante. Veamos esta gráfica. Al lado izquierdo tenemos dos vectores ya dispuestos uno a continuación del otro. Ubicamos el inicio. Ojo que no es necesario poner I de inicio y F de final. Yo lo estoy haciendo solo por fines didácticos. Y lo que vamos a hacer es trazar un nuevo vector desde el inicio hacia el final. Discúlpenme el pulso. Y aquí al final ponemos el extremo de este nuevo vector, que vendría a ser justamente el vector resultante. De igual manera, este conjunto de dos vectores, el inicio lo tenemos aquí y el final lo tenemos por aquí. Luego trazamos el vector del inicio hacia el final, disculpen el pulso, y el extremo debe ir en el final. Y este vendría a ser el vector resultante de estos dos vectores. Sigamos practicando. A este lado ahora tenemos tres vectores. El inicio sería en este lado, el final lo tenemos por aquí. Luego trazamos el vector del inicio hacia el final, colocamos el extremo en el punto final y este vendría a ser el vector resultante de esos tres vectores. Para este conjunto de tres vectores, el inicio lo tenemos por aquí, el final lo tenemos aquí y el vector resultante sería del inicio hacia el final con el extremo en el punto final y esto vendría a ser el vector resultante de esos tres vectores. Una más, vamos con este conjunto de cuatro vectores, el inicio lo tenemos aquí arriba, el final aquí abajo y trazamos el vector del inicio hacia el final, perdón el pulso, y este de aquí vendría a ser el vector resultante. Y finalmente este de aquí, el inicio lo tenemos aquí, el final lo tenemos aquí, trazamos un vector del inicio al final y ya sabes que colocamos el extremo en el punto final. Y esto de aquí vendría a ser el vector resultante para esos tres vectores. De esta manera es que se trazan los vectores resultantes. Ejemplo número 3. En los siguientes casos determina el módulo de la resultante. Bueno, ya aprendimos a trazarlos, ahora vamos a aprender a medirlos. Veamos, vamos con este triángulo, tenemos dos vectores, el primer vector tiene un módulo de 4 centímetros y el segundo de 5 centímetros. Primero vamos a trazar el vector, del inicio hacia el final, sería así, el extremo de este vector va al final y este vector vendría a ser la resultante. Una vez trazado este vector resultante, ahora identificamos el módulo y vemos que coincide con estos 3 centímetros. Entonces, el módulo de la resultante es igual a 3 centímetros en este dibujo. Vamos con el siguiente. Tenemos estos dos vectores, trazamos el vector resultante del inicio hacia el final de esta manera. El extremo va en el punto final y esto de aquí vendría a ser el vector resultante. Ahora, aquí nos damos cuenta que esto es un triángulo equilátero, 60-60, 60. Entonces, esta base tendría un valor de 2 centímetros también, por lo que el módulo del vector resultante en este caso es de 2 centímetros. En el siguiente ejemplo tenemos tres vectores dispuestos dentro de un rectángulo. Trazamos el vector resultante, ya sabes, del inicio hacia el final, de esta manera. Ya sabes que el extremo va en el final y esto de aquí vendría a ser el vector resultante. Ahora, necesitamos averiguar su tamaño. Como arriba tenemos 6 centímetros y esta parte vale 2 centímetros, para completar los 6 centímetros esto debe valer 4 centímetros. Y aquí nos damos cuenta que el módulo de la resultante es 4 centímetros. Muy bien. Y finalmente tenemos estos dos vectores dentro de un cuadrado. Trazamos el vector. El inicio está aquí abajo, el final está aquí arriba, el extremo estaría aquí. Esto vendría a ser el vector resultante. También observamos que este cuadrado es del lado 4. Como hasta aquí tenemos 1 centímetro, entonces para completar, esto de aquí vendría a ser 3 centímetros. Luego la base 4 centímetros y nos encontramos con un triángulo rectángulo notable de 3 centímetros, 4 centímetros. Entonces el vector vendría a ser justamente la hipotenusa. Entonces el módulo de la resultante vendría a ser, si tenemos 3, 4, aquí será 5. Y de esta manera determinamos el módulo de la resultante. Ejemplo número 4. En los siguientes casos determine el vector resultante. Tenemos aquí tres vectores A, B y C. Nos piden la resultante. Entonces planteamos lo siguiente. Sabemos que la resultante es la suma de todos los vectores. Entonces la resultante va a ser A, el vector A, más el vector B, más el vector C.
Muy bien. Una vez planteado eso, en la figura observamos que C vendría a ser la resultante de A y B. Es decir, A más B vendría a ser igual a C. Y este luego se encuentra con el C que ya estaba allí. Y finalmente decimos C más C es igual a 2 veces C. Entonces la resultante es igual a 2 veces el vector C. Esta es la respuesta. Siguiente ejemplo. Tenemos los vectores A, B, C y D y nos piden la resultante. Siempre planteamos de la misma manera. El vector resultante de esos 4 vectores será el vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Y una vez planteado esto, decimos. Aquí observamos que el vector D es la resultante de A, B y C. Entonces decimos que A más B más C es igual al vector D. Y luego se encuentra sumando con el otro vector D que ya estaba allí y decimos que D más D es 2 veces D y concluimos que el vector resultante R es igual a 2 veces el vector D. Esta es la respuesta. En el siguiente ejemplo tenemos 5 vectores y como nos piden la resultante ya sabes cómo debemos plantear. El vector A más el vector B más el vector C más el vector D y el vector E que casi nos olvidamos. Y aquí debemos notar lo siguiente. Fíjense en los vectores A, B, C y D. ¿Qué es lo que están formando? Los vectores A, B, C y D están formando un polígono cerrado. El punto inicial y el punto final son el mismo. No podemos trazar la resultante. Entonces decimos que A más B más C más D es igual a 0. Ojo, el vector 0. Y este se encuentra sumando al vector E que ya estaba allí. Y adivina a qué crees que va a ser igual el vector 0 con el vector E. Claro, 0 más E va a ser igual a E. Entonces concluimos que el vector resultante es igual al vector E. Esta es la respuesta. Ejemplo número 5. En el conjunto de vectores determine el módulo de la resultante. No se vayan a asustar porque tenemos un círculo y tenemos 3 vectores dentro de ese círculo. Simplemente nos concentramos en el inicio, que vendría a ser el punto central del círculo, y el final vendría a ser este punto. Solo trazamos del inicio hacia el final, como ya lo sabemos, y este vector vendría a ser el vector resultante. Ya sabes que el extremo va en el final. Y te das con la sorpresa de que justamente este vector resultante vendría a ser también el radio de este círculo. Y aquí nos dijeron que el radio del círculo es 10 centímetros. Entonces concluimos que el módulo de la resultante, como es un radio, va a ser igual a 10 centímetros. Esta es la respuesta. De esta manera aplicamos el método del polígono y ahora veamos el siguiente método.